Saludos, feliz domingo a todas nuestras mujeres emprendedoras que aprovechan para visitar nuestra página, para inspirarse, para educarse. Y para eso son los domingos, ¿verdad? Para alimentar el alma. Así que te habla Vanessa Marzán, tu mentora de Mujer Emprende Latina, saludando especialmente a todas las latinas que se conectan de todas partes del mundo, a esas argentinas que nos comentan tanto, las colombianas, panameñas, en fin, gracias a todas por hacer de Mujer Emprende Latina su espacio, su casa. Ese es nuestro propósito. Así que hoy estamos compartiendo otro segmento de mujeres que emprenden en diferentes temas y me acompaña la amiga, compañera, comunicadora Isamaris Castro, quien hoy, porque ella ha emprendido muchas cosas, así que hoy Isamaris nos va a hablar de cómo ella decide emprender, es una mujer que emprende en el campo de la literatura. Así que, Isamaris, bienvenida a este espacio de los Gracias. de Emprende Latina. Muchas gracias, encantada, porque conozco el proyecto. Vanessa, te conozco hace muchos años, sé lo disciplinada que eres, lo emprendedora, los deseos de ayudar a otra gente, lo profesional que eres en tu área. Así que me honra estar contigo en este espacio, con esas Miss que yo sé que les fascina el tema de emprendimiento, y te voy a contar mi historia. Excelente, pues eso es lo que queremos, inspirar a todas esas mujeres que dicen, oye, siempre he querido escribir un libro sobre X, o hay personas que le dicen, pero muchacha, tú tienes una historia, que tú venderías un bestseller si tú te convirtieras. Sin embargo, Isamaris, yo nunca he conocido a ninguna mujer ni hombre que consiga sus metas como un quisiera o como un me gustaría, ¿verdad? O que sería tan bueno si hiciera, ¿verdad? Esos pensamientos, esas frases, no he conocido todavía a nadie que haya conseguido el éxito utilizando esas frases. Así que, ¿cómo llevamos ese me encantaría, un sueño mío sería, a llevarlo a la realidad? Así que cuéntanos un poco, primero, ¿en qué momento de tu vida tú te encuentras con la literatura? ¿Y en qué momento decides que, oye, yo voy a escribir un libro? Cuéntame un poquito. Mira, es bien interesante y hay muchas etapas para llegar a ese momento. Yo tengo que decirte que desde pequeña yo quería escribir. A mí me encantaba leer y pues leía mucha ficción, que era lo que había, ¿verdad? Muchos de los libros en mi casa. Y yo leía y decía, ay, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir lo que yo leo aquí, ¿verdad? Y en ese momento eran escritores principalmente del patio, muy conocidos, y luego pues empecé a ampliar hacia la literatura contemporánea, internacional, y soñaba con eso, pero no tenía las herramientas. Y estudié comunicación pública en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Me preparé y seguí cogiendo cursos en otras áreas, y realmente fue una educación muy amplia, y siempre tomaba créditos en literatura, porque yo decía, luego yo voy a estudiar literatura, pero me daba cuenta que no era estudiar literatura, yo quería escribir, y no veía que hubiese esa posibilidad académicamente en Puerto Rico, hasta que surgió la maestría en creación literaria, con Luis López Nieves, que fue el pionero en traerla a Puerto Rico a través de la Universidad del Sagrado Corazón. Y enseguida en ese primer grupo yo tomaba talleres de cuentos, y en ese primer grupo me matriculé, ¿verdad? Hice mis estudios de maestría en creación literaria, porque es la manera de preparar a los escritores, y es muy interesante porque te complementa la teoría con la práctica, y los cursos eran bien, ¿verdad? Muy intensos, y había que leer mucho y escribir mucho. Cuando estoy haciendo mi tesis, ya con la propuesta aprobada, con mis lectores, con mi director de tesis, que era el escritor Luis López Nieves, estaba escribiendo una novela y tenía una idea que me fascinaba y a todos mis lectores le había gustado, pero pasa lo siguiente, yo escribía un capítulo de la novela y me desviaba a escribir otras cosas. Entonces, teniendo una formación como escritora, como lectora de ficción, sentía, y te lo tengo que decir porque sé que mucha gente se va a identificar con esto, que la literatura de autoayuda era un género subestimado, ¿verdad? Sí. Y casi anatema. Entonces, yo llegaba a las librerías y miraba lo que yo quería, compraba las cuentos, novelas, lo que yo quería, y me desviaba a la sección de autoayuda, porque como ser humano, ¿verdad? En el aspecto de la conducta, uno también tiene que educarse y buscar, pero sentía que no quería que me vieran en esa sección porque desprestigiaba mi otro lado. Entonces, fue una dicotomía bien difícil para mí de establecer, hasta que un día decidí romper los parámetros y decir, si esto a mí me ayuda también, esto no es incompatible, yo puedo manejar ambos lados.
Y me di cuenta que el problema no era conmigo, era con el círculo, ¿verdad?, más cercano que me rodeaba, porque sentía que me estaban juzgando de un modo pues, que no era el mejor. Y decidí entonces empezar a buscar ayuda para evitar que esos aspectos me afectaran. Y creo que ese fue el punto de partida para mi libro reciente. Pero tengo que darte un dato importante. La hermandad de nuestros compañeros en creación literaria fue bien especial. Hicimos un grupo que originalmente fuimos 8 miembros y ahora hay 6 que hace 11 años estamos juntos y creamos un grupo que se llama Vivir del Cuento. ¡Ay, me encanta! Aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, usamos esa frase de manera coloquial y casi en broma, que es el que no hace nada y quiere disimular vive del cuento. Pero en nuestro caso era literalmente, nosotros queríamos literalmente vivir de narrar, de contar, y decidimos crear el libro y creamos la primera antología de estudiantes de creación literaria. Así que fue un evento que marcó un hito importante. Publicamos esa primera antología que se llamó así mismo Vivir del Cuento, y continuamos unidos dando charlas, yendo a escuelas, yendo a universidades, ¿En qué año fue dando eso, talleres. El libro salió en el año 2009. 2009 okay. Lo publicamos, pero estábamos juntos desde el 2008 ya, haciendo, ¿verdad?, creando la idea, y cada uno de los miembros aportó 3 cuentos, 2 cuentos regulares y un microcuento para esa antología. Y fue espectacular nuestra emoción de recibir ese primer libro, todo el proceso, ¿verdad?, de trabajarlo, de editarlo. Fue un proyecto difícil con una editorial independiente. Y luego decidimos que habíamos desarrollado un proyecto tan bonito que teníamos que continuar produciendo. Hicimos una segunda antología que tuvo una continuidad, era Vivir del Cuento, pero buscamos un elemento común que era el aspecto del extraño. Y cada cual definía lo que era extraño, distinto, y cada uno creó nuevamente 3 cuentos, pero con ese hilo en común, ese denominador común que era algo extraño. Y somos bien heterogéneos. Tengo que decirte que a nivel de edades, casualmente, los 6 que nos quedamos somos 3 hombres y 3 mujeres, así que hay un balance de género. Pero además tenemos educaciones distintas, nuestros bachilleratos son en áreas diferentes, algunos con grados más avanzados, además del de creación literaria en otras áreas, otras especialidades, otros intereses, otros componentes demográficos, familiares. Sin embargo, tenemos ese amor por la literatura en común. Y esos cuentos son bien diferentes. Puedes encontrar unos cuentos más tradicionales, unos más arrojados. Sin embargo, hilan en común con el tema. Y en esos momentos, Isabel, ¿podías vivir del cuento o qué estaba pasando en tu vida profesional? No podía vivir del cuento. Tengo que contarte esto porque me lo dijo una amiga una vez, no sé si era de ella, ¿verdad? O si es de alguien más que lo escuchó, pero me parece divino. Dice que debíamos siempre tener 2 trabajos, uno para el gasto y otro para el gusto. Así que en ese momento era el trabajo del gusto. Okay. Y yo trabajaba en la empresa privada, llevo muchos años, toda mi vida he trabajado en corporaciones privadas. En un momento dado trabajé también en una posición ejecutiva dentro del gobierno, que fue dentro del Instituto de Cultura puertorriqueña, que fui directora de la oficina de prensa y ayudante especial en el área de comunicaciones. Y excepto en ese momento, todos mis trabajos han sido con la empresa privada, en posiciones ejecutivas en el área de comunicaciones y mercadeo, y llevaba, bueno, esto ya va a pasar a otra historia, pero llevaba 11 años con mi último patrono en una posición ejecutiva, dirigiendo el área de mercadeo, de comunicaciones, desarrollo de negocios, ampliando, ¿verdad?, muchos proyectos, y todo esto yo lo hacía en mi tiempo libre. Seguíamos escribiendo, yo hacía programas de televisión, siempre me mantuve. Cuando uno hace lo que uno le apasiona, ¿verdad? Es que no se siente que es trabajo. Ajá. Definitivamente, y me lo disfrutaba mucho, y esa es una de las claves, Vanessa, que sé que muchas de las personas que nos están escuchando lo van a reconocer. Tienes una satisfacción, tú derivas una alegría que no hay manera de que tú lo puedas expresar, o que incluso que económicamente te lo pueda compensar, porque cuando tú lo haces gratis, cuando tú lo haces con ese deseo de que te lo disfrutas o de ayudar, definitivamente es tu pasión. Está llamando. La encontraste, está fuertemente. Ahí, ella te busca, ella te arrastra, por más que tú no quieras. Y eso es maravilloso, porque a veces la gente dice, es que yo no sé para lo que yo nací, o es que yo no sé cuál es mi propósito. Oye, escúchalo. O sea, todo el tiempo te está hablando y te habla con el corazón, te habla cuando sientes paz, cuando sonríes, cuando te encuentras y que dices, wow, me siento como si estuviera en mi casa cuando hago esto, o me siento tan en paz cuando estoy haciendo tal cosa.
¿verdad? O la gente me Exacto, felicita tanto cuando hablo sobre tal cosa y eso no es a lo que yo me dedico. Pues te está hablando el universo y te está diciendo exacto. dónde está tu paz, dónde está tu alegría, ahí está tu legado, ahí está tu propósito. Así que desde luego, como tú bien dices, ¿verdad? Tú aunque tenías tu trabajo, el del gasto, sentías que era necesario para tu alma, ¿verdad? Para tu Sí. autorrealización, hacer aquello a lo que tú sabías que había venido llamada. Y a veces Y nosotras mismas nos boicoteamos, ¿verdad? tienes razón, tienes razón. Y tengo que aclarar que muchas veces pueden ser buenos trabajos. En mi caso, pues, era una posición ejecutiva con muchos privilegios en otros aspectos, con una remuneración, pues, económica, la gente me dice, ¿por qué tienes que mirar para otro lado? Pero Claro. no, y no es que no me gustara, no es que no lo hiciera bien, yo era muy responsable, lo hacía muy bien y me lo disfrutaba, no es que no. Pero una cosa es que a uno le guste algo, se disfrute algo, y otra cosa es que te apasione algo. Yo creo que hay que aprender a diferenciarlo, porque una vez si te apasiona lo que estás haciendo como quieras, pues fantástico, porque eso no tiene por qué no ser compatible. Puedes tener ambas cosas en uno. Pero si tú ves que hay algo que todavía no te llena completamente, yo le llamo eso la búsqueda, cuando tú estás buscando más, y no es un más vacío, es como que quiero algo que me llene más, que yo me sienta más identificada. Ahí entonces es que todo, como que todo se ilumina y tú dices, ahora lo entiendo. Así que, bueno, habiéndote hecho ese recuento, nuestro grupo todavía sigue unido, Vivir del Cuento, y estamos trabajando en nuestra tercera antología, que obviamente se llama Éxodo, de la antología Vivir del Cuento Éxodo, porque básicamente estamos hablando, tenemos muchísimas cosas que contar, pero como somos todos puertorriqueños, básicamente nos hemos ubicado en este momento histórico en donde hay una segunda ola migratoria muy fuerte de puertorriqueños hacia otros lugares, principalmente Estados Unidos, y estamos haciendo un análisis que eso unido a todas las situaciones que nos han pasado, ¿verdad? Claro. Como pueblo, pues estamos trabajando en ese proyecto. Así que tengo que decirte que ya tenía un vínculo cercano con la literatura, pero en una categoría diferente. Y entonces cuando empiezo, yo creo que todo tiene un punto en común, cuando empiezo a tener la inquietud del cambio y empiezo a pensar en esta plataforma, que es la que ahora mismo estoy trabajando de comunicaciones, había un componente que no podía quedarse fuera y era el libro. Pero ¿qué pasa? Mi disyuntiva, anda, es que el libro que yo quiero escribir, yo no quiero terminar esta novela, quizás en algún momento la termine. Es que lo que me llama, ¿verdad? Lo que me ala hacia el otro lado es este otro libro. Y cuando me doy cuenta, son historias de mi vida entera, son historias que yo iba acumulando, que iba guardando en mi mente, o en una libreta, o en una servilleta, porque cuando uno quiere escribir, uno escribe donde quiera. Y empecé a abrir ese baúl, y ahí entonces vino el llamado. Yo tengo que decirte que ahí fue donde dije, tengo que desprenderme de todo lo que me ata y atreverme. Y yo creo que atreverse, en el mejor de los sentidos, es uno de los mejores consejos que le podemos dar a quienes nos escuchan. Tú me preguntabas qué tenemos que hacer del quisiera a lo estoy haciendo. Atreverse es una de esas cualidades, ¿verdad?, que debes explorar y ver. Pero siempre digo que eso no se da en el vacío, hay que prepararse. Hay una anécdota que narro en mi libro, en la introducción, de un pintor muy famoso, está en una exposición con un cuadro espectacular, ahora tiene toda su colección, pero un cuadro espectacular, y un periodista le pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó hacer esa obra? Y él se ríe y dice, toda la vida, porque aquí está mi aprendizaje de toda la vida puesto, ¿verdad?, en esa pintura. Y yo creo que uno no se da cuenta y uno va acumulando experiencias toda su vida y de repente un día dice, ay, si ya tengo el camino construido, lo que tengo es que marchar. Y yo creo que eso fue lo que me pasó y decidí desprenderme de esos prejuicios o de esos miedos, principalmente miedos, ¿Cuáles y eran tus decidí principales creer en miedos, mí. Isamari? Porque seguramente nos están escuchando muchas mujeres, muchas emprendedoras que están pensando en estos momentos o están pasando por el proceso de tomar una decisión, ¿verdad? De si me atrevo, no me atrevo, todo el mundo me está diciendo que este no es el momento indicado, este no es el momento perfecto, ¿cómo vas a dejar ese trabajo perfecto? Eres privilegiada porque lo tienes todo, ¿cómo te vas a atrever a lanzarte en esta aventura? Así que me gustaría, para que ellas vean que no estás sola, o sea, todas pasamos por esto, ¿cuáles eran esos miedos a los que tú tuviste que aprender a conquistar? Están ahí, pero ¿cómo aprendiste a sobrepasarlos y a conquistarlos?
Eso fue lo primero que yo tuve que aprender, a conquistar mis miedos, pero sobre todo a entender que yo no era la única que estaba pasando por ese proceso. Y leer y aprender y escuchar a otras personas me motivó muchísimo, porque me di cuenta que esto es más común o más colectivo de lo que uno puede imaginarse. Mi historia no era en solitario. Había miles de personas, hombres y mujeres a través del mundo, que habían pasado por algo similar. Y la diferencia es que habían reconocido cuál era su llamado, cuál era su pasión, cuál era su talento, y se habían preparado, ¿verdad?, para hacer ese cambio. Algunos ni siquiera se habían preparado, estaban en situaciones muy límites y se atrevieron. Yo decía, si hay gente con menores posibilidades que las mías, sea por su situación personal o por su situación económica o por su situación emocional, incluso de salud, y se han atrevido, que yo estoy esperando. Y en ese proceso uno tiene que pararse frente al espejo y hablarse directamente. Y yo creo que en mi caso hubo muchos componentes y llevaba mucho tiempo ponderando la decisión. Y yo creo que para conquistar los miedos, una de las cosas que hay que hacer es uno reconocer las limitaciones y las ventajas o cualidades que uno tiene. Eso es bien importante. Ese ejercicio es bien personal y tiene que ser bien honesto. Uno se tiene que sentar, en mi caso yo siempre lo escribo a mano, porque ni siquiera en computadora. Yo prefiero escribirlo a mano porque me enfrento al proceso de internalizarlo mientras lo voy escribiendo, y ponía, pues a veces uno gravita hacia lo que no es, y ponía cuáles eran los peligros, las desventajas, los pros y los contras. Exacto, pero yo siempre andaba con los contras aquí al lado. Y de momento dije, pero si yo soy una mujer positiva, o sea, yo soy una mujer optimista, ¿cómo es posible que yo no lo pueda aplicar en este proceso para mí? Y por eso es que te dije, ahí me paré frente al espejo y dije, ¿quién tú eres? ¿Quién eres? Pues entonces me senté con mucha honestidad y dije, estos son mis miedos principales. ¿Cuáles eran? Cambiar la estabilidad. Eso que llamamos zona de confort o la zona de comodidad. Y sabes que descubrí que es una zona de incomodidad, no de comodidad, porque me creo que estoy bien y que estoy satisfecha y que estoy contenta y que estoy estable, pero la verdad es que no. Yo era como una centrífuga, ¿verdad? Y decía, no, esto no es necesariamente, yo me he querido convencer de que esto es lo que me conviene porque todo el mundo me dice que esto es lo que me conviene, pero hay que romper patrones. Y yo decía, bueno, pues lo voy a hacer preparándome. Establecí un plan. Yo no sabía cuándo lo iba a ejecutar, pero en la medida en que iba pasando el tiempo y me iba preparando, yo esperaba que el proceso me lo fuera reconfirmando, porque a lo mejor después me arrepentía y decía que no. Pues mira, me lo fue reconfirmando, y entonces los miedos se conquistan enfrentándolos. Hay otra historia de mi libro que son instrucciones para conquistar un gigante, ¿verdad?, para vencer un gigante. Y básicamente hablo de la historia, un paralelismo entre la historia bíblica de David y Goliat y Don Quijote y los gigantes, que en ese caso eran molinos de viento. Y uno es una historia bíblica y la otra es de la ficción, una historia clásica de la literatura. Pero básicamente lo que decía es, mira, que hay un gigante real al que se pudo derrotar por otras razones, ¿verdad? Y aquí hay un gigante imaginario que son los molinos. ¿Cuáles de mis gigantes y de mis miedos son reales y puedo conquistarlos? ¿Y cuáles son imaginarios? Entonces me di cuenta que la mayor parte eran imaginarios, porque uno se lo crea, ay, no, que me va a pasar esto, ay, no, que me puede pasar lo otro, porque a fulano le pasó, a fulana le pasó. Entonces, A la gente no le va a gustar, a la gente no le va a interesar, o no me van a entender lo que yo estoy intentando comunicar. Oye, porque si no somos tan generosas las mujeres, somos tan generosas con los demás, y somos las mejores terapistas psicológicas de nuestras amigas. Pero cuando viene con nosotras, qué exigentes, qué crudas podemos ser con nosotras mismas, lo digo por experiencia personal. O sea, yo con mis amigas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a pensar eso? Tú lo tienes todo, lánzate. Pero cuando positiva. te toca, tú empiezas, ay Dios mío, ¿y será lo correcto? ¿Y a la gente le gustará? ¿Y si no me entienden? ¿Y si no les gusta? ¿Y si ese no? O sea, y el easy te llena de todo. O sea, no puede ser. Y entonces hay una pregunta que en inglés no he encontrado una traducción correcta en español, pero es el what if. ¿Qué pasaría si? El easy, ajá, el easy, el ajá. what if. Okay, Ajá. Y sí, exacto. Y si me pasa esto, y si me pasa lo otro. Entonces hay que repetir, y si me va bien. Ay, que si me va mal. Y si me va bien. Y si esto funciona, y si es distinto. Entonces hay que pensar en varias cosas. ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me hace feliz? ¿A quién quiero impactar? Eso es bien importante. En relaciones públicas le llamamos cuál es el público objetivo. Exacto. ¿A quién lo quiero impactar? ¿Y por qué? ¿Y qué yo quiero lograr con esto? ¿Cómo esto me va a ayudar a mí? ¿Y cómo yo voy a ayudar a otras personas? Entonces, son análisis bien importantes que debemos hacer. Pero también hay que ir a la realidad. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito en términos de talento, de preparación?
¿Qué necesito en términos económicos? Un plan, prepararse, porque yo hablo de saltos de fe, saltos al vacío, pero no son literales, ¿sabes? Tú Un tienes libro que no se tener hace solo, ¿verdad? Un libro necesita un presupuesto exactamente. para poder lanzarlo. Exactamente, y tienes que tener contenido, o sea, tienes que saber qué vas a contar, tienes que tener gente que te asesore en el proceso, porque uno no es experto en todo, así que tienes que tener gente de confianza que te ayude, tienes que tener un presupuesto también, no solamente para los proyectos que vas a hacer, sino para la transición que vas a hacer, en el caso mío, ¿verdad? No todo el mundo quiere cambiar de empleo, no todo el mundo quiere emprender de manera literal en un nuevo trabajo, pero a lo mejor el emprendimiento, como ustedes mismas en Mujer Emprende nos han compartido, el emprendimiento puede ser comprar una casa, tener un hijo, tener una mascota, un viaje, un deporte extremo, cuántas otras cosas pueden ser un Perder esos 10 emprendimiento. kilos. Exacto, exacto, o ganarlos, O ganarlos. o un recorte de pelo, se pueden ser tantas cosas. No subestimes tu deseo, no hay deseos pequeños, no hay sueños pequeños, no hay sueños demasiado grandes, no hay sueños demasiado grandes. En un momento dado, lo hago como un paréntesis breve, mi hijo a sus 13 años tuvo una experiencia extraordinaria donde fue embajador nacional de la Fundación March of Dimes, de la organización March of Dimes, y estuvo 18 meses viajando por todo Estados Unidos. Era menor de edad, entonces íbamos como familia, ¿verdad? Y yo iba con él acompañándolo y tuvo una visita presidencial, en ese momento era el presidente Obama, y tuvimos una visita exclusiva con él en la oficina Oval, en Casa Blanca. Y el presidente le regaló a mi hijo una constitución, porque mi hijo a sus 13 años le dijo, ay, yo quiero ser presidente. Claro, está allí en la oficina Oval, en una audiencia privada. ¿Quién no? Pues. Y en ese momento no me olvido que Obama le dijo lo siguiente, le dice, ¿sabes qué? Tú puedes, mírame a mí. Entonces se usó de ejemplo dentro de su historia, ¿verdad? Y yo decía, ¿quién me iba a decir a mí 6 meses antes, 1 año antes, 10 años antes, que en este momento yo iba a estar en una visita exclusiva con el presidente de los Estados Unidos, independientemente de ninguna connotación política? Es lo que implica la posición y el lugar donde estábamos. Y él le regaló una pequeña constitución, le dijo, bueno, que si quieres ser presidente la tengas a mano, y le puso una dedicatoria, que es lo que me lleva al tema, Dream Big Dreams, sueña en grande. Y en ese momento a mi hijo a sus 13 años le brillaron los ojos y decidió que iba a soñar en grande. Y yo decía, si yo todos los días le digo a mi hijo, sueña en grande, como yo no voy a soñar en grande. Entonces, cuando cualquiera de nosotros le decimos a otro, como tú bien mencionas, Vanessa, sueña en grande, atrévete, hazlo. Entonces, como no lo iba a hacer yo, entonces se iba a quedar en el aire cualquier consejo que yo estuviera dando, cualquier exhortación, porque no lo estaba aplicando o ¿verdad? No lo estaba ejecutando del modo que yo entendía que se podía dar. Así que decidí poner todo eso en perspectiva, y a los miedos hay que mirarlos de frente. Hay que mirarlos de frente y hay que buscar las maneras de enfrentarlos de manera incluso literal, ¿verdad? Y en mi caso, de nuevo, yo lo escribía y decía, yo tengo que dar este paso. Con miedo, sin miedo. Y con miedo quiere decir que a veces era temblando literalmente, a veces era llorando, a veces era despertándome de madrugada con una pesadilla pensando que todo se va a arruinar. Pero como quiera, seguía caminando. Y seguía caminando y seguía caminando hasta que un día todo sucedió. Así que mi consejo principal es que sean honestos, que hagan una reflexión interna, que hagan un plan. Ese plan puede cambiar en el camino, no tiene que ser rígido, pero que se atrevan a ser diferentes, que no tengan miedo de lo que están soñando, de que sea grande, de que sea pequeño, y que no se intimiden tampoco con lo que digan los demás. No es el sueño de los demás, es el sueño tuyo que vas a ejecutar, y tú quieres que los demás estén contentos, pero tú no puedes complacer a todo el mundo. Si tú estás contento, la gente que te quiere va a estar contento contigo y te va a respaldar. Pues y mira, yo precisamente experimenté todo eso. Tengo que decirte que primero, muchas de las que nos están viendo son madres, ¿verdad? Así que no nos podemos olvidar que nosotras estamos modelando lo que un hijo piensa que va a ser un adulto, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo que ellos tienen de lo que es el futuro o cómo se debe conducir en la sociedad o lo que es el éxito. Entonces, si nosotras llegamos todos los días deprimidas, ansiosas, ladrando cuando llegamos a casa, ¿por qué? Porque no estamos felices, porque sabes que no estás haciendo lo que viniste llamada a hacer o lo que te apasiona, pues entonces después, cuando tengas ese hijo o hija que sea un adulto, ¿verdad? Porque nosotras estamos creando un ciudadano, estamos creando un futuro profesional, una futura esposa,
un futuro ciudadano. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a atrever a exigirle a nuestros hijos que sean un ciudadano modelo, que luchen por sus sueños, que nada es imposible si nosotros no lo estamos practicando? Así que es importante que te lleves, mientras estás con tu cafecito esta mañana, de este domingo, yo quiero que, ¿verdad? O es el deseo de nosotras dos, que te tomes este momento para reflexionar dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y sobre todo porque el tema de hoy es la literatura, me voy a adelantar a lo que tú puedas estar boicoteándote. Y es muy posible que tú puedas estar diciendo, bueno, pero es que el tema que yo quisiera escribir, que a mí me apasiona, es un tema que no hay suficiente público, yo no creo que sea algo que todo el mundo pueda entender, porque fue una situación personal. Pues te tengo unas grandes noticias. Y es que por gracia del universo, tú hablas español. Y el español es una de las lenguas más habladas en todo el planeta. Eso significa que hay millones y millones y millones de personas que pueden leer en castellano, pueden hablar en castellano. Así que estás pensando en pequeño. Créeme que ese tema que tú piensas que a nadie le puede importar, hay millones y millones de personas a través del planeta que pueden resonar con tu experiencia. Así que no te pongas de boicot, que eso que tú quisieras hablar es muy especializado. Aparte que hoy es muy fácil traducir los libros a todos los idiomas, ¿verdad? Incluso vienen programas ya que traducen. Así que si estabas pensando que te estabas boicoteando, diciendo, porque no, este es mi tema, no es un tema muy general, o a mí, yo soy una científica, por ejemplo, o yo soy una persona que me gusta hablar de tecnología o de política, pues sabes que hay un público para todo. Hay lectores ávidos que están esperando por consumir tu historia, porque tú eres única y la forma en que tú lo comunicas, aunque sea un tema que se trata mucho, nadie lo va a comunicar desde tu perspectiva como tú lo comunicas. Así que se acabó esa excusa y vamos a empezar a hacer ese sueño ya. Isamay, te pregunto, tú eres una persona que puedes hablar de muchísimos temas. Así que, ¿cómo encontraste tu voz? ¿Cómo decidiste, ok, de todas las cosas, este es donde yo me encuentro, que este va a ser mi voz? De esto es lo que yo quiero hablar, de esto es lo que yo quiero escribir, ¿verdad? En términos de mi marca personal como autora, ¿cómo te autodefines? Cuéntame un poco. Pues mira, tienes razón, porque eso fue una de las principales preguntas que me hice al principio. Y qué bueno lo que acabas de decir, porque a veces nos subestimamos mucho, ¿verdad? Y, ay, todo el mundo ha escrito esto. No, de verdad, reitero lo que acababa de decir Vanessa, tú eres especial, eres diferente y la voz tuya es única. Así que atrévete a cualquiera que sea el emprendimiento en literatura, ¿verdad? En un libro que quieras hacer. En mi caso, pues yo pensaba en los temas de comunicaciones, los temas de negocios, hice programas de desarrollo de negocios, hice programas de niños, de crianza, niños, adolescentes, y decía, ok, algo de lo que he hecho en mis programas. Hice análisis de noticias, y que tenía muchos temas, quería uno sobre crianza de niños, pero me di cuenta que el denominador común en mi vida y en todos esos proyectos era el tema de la ayuda a los demás, de la generosidad, que es un tema que siempre me ha gustado, del bienestar y de la calidad de vida, desde su aspecto más amplio. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con bienestar en todos los renglones, el cuerpo, alma, mente, espíritu. Pero claro, mi especialidad no era en psicología, así que tampoco puede ser un libro de psicología. Y decidí que yo tenía muchas experiencias reunidas de mi proceso de madurez y de mi crecimiento no solo cronológico, sino emocional y espiritual. Yo tengo que decirte que hay un componente de fe que he tenido durante mi vida, desde mi crianza, que ha sido bien importante para mí y rebasa incluso las barreras de la religión. Es un ingrediente de fe que me conecta, en mi caso, directamente, ¿verdad? Espiritualmente con Dios. Así que eso ha sido la espina dorsal de mi desarrollo en mi vida. Y sabía que tenía que tener un componente de fe, pero no quería que tampoco eso excluyera a grupos de personas que no necesariamente les interesaba leer un tratado religioso. Así que no entré en la doctrina, sino en mi experiencia de fe y en mi experiencia de vida, porque no todos los temas están vinculados necesariamente a ese proceso espiritual. Y decidí que iba a documentarlo. Y cuando lo hice, realmente el mismo material me habló solo. Y eso uno lo ve como un mito, ay, sí, eso no habla solo.
hay dos elementos principales que uno los estudia, pero no es hasta que los pone en práctica que se da cuenta de su funcionalidad. Uno es la disciplina. ¿Cuántos escritores yo no escuchaba? Incluso premios Nobel que ellos se sientan con una disciplina diaria a escribir. Y yo nunca había hecho eso, excepto para mis clases, obviamente, que toda la semana tenía que sentarme ciertas horas. Sin embargo, para este libro yo me senté con una disciplina diaria, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, escribir, y solo me paraba si tenía que hacer cualquier diligencia inmediata o para comer algo, y a veces comía al lado de la computadora. Así que la disciplina fue fundamental. Y segundo, lo que le llamamos en literatura el fluir de conciencia. Yo iba escribiendo y después editaba. También mi formación como periodista me hacía ir editando al principio todo. Y me daba cuenta que así no iba a terminar nunca, porque yo no estaba construyendo un artículo, una noticia. Entonces decidí que tenía que fluir, y después entrar a editar. Y ser bien severa con el texto. Y tener lectores que fueran severos también, pero se conjugan muchas cosas. Hay que conocer el público al que uno va por lo siguiente. Yo podía hacer un tratado mucho más especializado y llegar a un público, y eso va un poco con lo que tú decías, o tenía que decidir si yo quería un público más amplio. Y para eso tenía que hacer historias más sencillas, tenía que hacer historias cortas, que permitieran que fluyera. Un libro que no tiene que leerse en el orden en que está escrito. Tú puedes leer una historia al principio, una en el medio, una al final y regresar. Decidí segmentarlo y cada historia tenía un nombre. Porque a mí como lectora eso me entusiasma. Digo, mira, si no tengo tiempo, me leo una historia, ¿verdad? Pues entonces uno va haciendo ese análisis, uno tiene que hacer un estudio de mercado también, y en ese caso pues quizás tenemos una ventaja porque conocemos el campo de las comunicaciones, pero el que no lo conozca, búsquese un especialista que aunque sea lo aconseje. Está el internet, está San Google, como lo llamamos, ahí tú puedes encontrar todo. Capacítate, hay tantas cosas que yo encontré buscando en la tecnología. Es una herramienta que antes no teníamos. Pero entonces empecé a buscar y en un momento leí que uno debía escribir el libro que uno quería leer. Y yo dije, es que sin darme cuenta, lo fui estructurando del modo que a mí me llama la atención la lectura. Fácil, rápida, este tipo de lectura, ¿verdad? Porque ya la ficción es otro apéndice. Y me di cuenta que empecé a estructurarlo de esa manera y cometí otro error en el camino. Yo dije, esto es un libro para las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy mujer, me identifico. Y como uno escribe torcido, Dios endereza el camino, pues resulta que mis colaboradores cercanos, por distintas razones, casi de manera orgánica se dio la colaboración, eran hombres. Y muchos de ellos leyeron el libro en el proceso y les gustaba y me hacían comentarios y sobre todo les había impactado de un modo u otro. Y entonces, pues, la persona que más cercana estuvo en ese proceso me dice, ¿por qué solo para mujeres? Me dice, ¿por qué no lo amplías? Porque los hombres también necesitamos esta lectura. Y dije, pero ¿cómo es posible que yo he caído en el prejuicio que yo no quería caer? ¿Verdad? Porque nos pasa. Los hombres se quejan mucho de eso. Nos dicen, ustedes crean sus clubs, ustedes tienen todas estas cosas, me encantan los eventos que ustedes tienen de Mujer Emprende Latina. Nos dicen, yo quiero ir, y yo, pero es que están bienvenidos. Mujer Emprende Latina está enfocado en mujeres, pero somos una organización muy abierta. Todos nuestros eventos van caballeros solos. No es que van acompañando. Así que somos inclusivas, así que no tienen que sentirse mal, no tienen que sentirse mal. Qué bueno. Eso me encanta que se sientan así. Cuéntame entonces, para ir ya haciendo lo que se dice en buen castellano, un wrapping de la historia. Primero, ¿cuánto tiempo te lleva desde que comienzas el proyecto hasta que lanzas el libro? Y entonces hablamos de ese hijo nuevo, cómo se llama, dónde lo conseguimos, qué podemos esperar. Aquí está. Se llama Un propósito, historias de fe, bienestar y esperanza. Y el nombre, tenía otro nombre. Y en ese proceso, si quieres después en los comentarios le puedo poner el enlace, ¿verdad? Pero quería que lo vieran, el libro fue todo un proyecto. Y son historias, ¿ves? Algunas tienen 3, 4, 5 páginas, o sea, depende de cuál sea el tema. Y cuando lo terminé de escribir, dije, este nombre no es. Es que yo con esto tengo, no sé, yo tengo con esto un propósito. Y de repente dije, pero es que ese es el nombre. Porque es un propósito que tengo yo, pero realmente es que yo quiero que la gente encuentre su propósito a través de estas reflexiones. Esto realmente es una herramienta, es un instrumento que yo quisiera que ayudara a otras personas a explorar su interior, a explorar sus intereses y a reflexionar sobre la vida, no solamente para ser mejores seres humanos, que es mi finalidad, y para que haya una mejor calidad de vida donde todos aportemos,
sino también para que cada persona, el colectivo e individual, puedan determinar cuál es ese llamado. Así que en ese sentido, yo creo que pues, me abrió las puertas a un público más amplio, y es parte de una plataforma, porque entonces dije, no es el libro solamente, esto tiene que ser parte de una plataforma para que tenga la efectividad que yo quiero, y es la plataforma de Más con Isamari Castrodad, que fue el nombre de mi programa más reciente, que lo tuve varios años al aire y que regresa ahora. Entonces, que me encanta, yo era fan de Más. Yo me acuerdo que me escribía, sí, me encantó este material. Lo recuerdo. Entonces, era un programa de análisis de noticias considerando distintos puntos de vista. Así que decidí darle un giro. Claro, el tiempo que estuve viajando, pues lo tuve que poner en pausa. Y decidí darle un giro hacia temas de bienestar y calidad de vida. Excelente. Porque como dice el eslogan, la frase de promoción es, porque todos necesitamos esperanza. Y el programa viene, ¿verdad? Ahora, si Dios permite, la segunda semana de agosto comenzamos a explorar esos temas y a tener conversaciones. En el canal 13, Teleoro Canal 13, se puede ver por internet y también se va a subir a la página de YouTube para que otras personas, ¿verdad?, lo puedan ver. Los que no están aquí en Puerto Rico no lo pueden ver localmente, lo pueden ver por canal 13pr.tv, pero también lo podrán ver por la plataforma de isamaricastrodad.com o por el canal de YouTube de Más con Isamari Castrodad. ¿Y cómo te pueden seguir en Facebook, Isamari? ¿Tienes un fanpage? Sí, precisamente Más con Isamari Castrodad, y a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, de YouTube, es parte de esa plataforma, ¿verdad? Y como te dije, la página web es Isamari con I latina al principio y al final, isamaricastrodad.com, pero Más con Isamari Castrodad, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y entonces, pues pronto, ahora en agosto, con el programa Más con Isamari Castrodad, comienza también el podcast de Más con Isamari Castrodad. O sea que realmente es un pie completo, ¿verdad? Es un 360 donde vamos a tener el círculo completo. Eso, y unido a las columnas también que escribo para prensa, pues lo que estoy tratando es que sea siempre el denominador común de ese tema de bienestar, del tema de calidad de vida, puesto a través de las columnas a nivel noticioso, del podcast a nivel de conversación, del programa de televisión explorando los temas y por supuesto pues del libro que es el hilo conductor, esa herramienta que lleva los temas. Así que básicamente me atreví a dar ese paso, me atreví a dar ese salto con un miedo terrible. La primera noche no dormí. Mira, salud por las mujeres atrevidas. Salud. Salud. Yo tengo que decirte que no me arrepiento de nada porque estoy en la etapa más feliz. Te ves reluciente. Y eso es lo que queremos para ti que nos estás viendo en este momento. Cuando yo doy consultoría, yo siempre digo, bueno, es que yo no te puedo decir qué hacer si tú no sabes hacia dónde vas, ¿verdad? Muy bien. Porque lo que va en la maleta, si tú vas para París, lo que va en la maleta, dentro de esa maleta, esas herramientas son diferentes a si vas para Cuba, ¿verdad? Porque son climas diferentes, vas a ir a lugares diferentes, así que una vez tú identificas cuál es tu meta, cuál es tu destino, hacia dónde quieres ir, dónde te ves plena, lo demás te va, como le pasó a Isamari, que de repente todas las puertas se empezaron a abrir. Hizo el libro y de repente entonces ahora el programa, el podcast, uno se preocupa tanto. Y la palabra preocuparse. Yo siempre digo que yo voy a escribir algún día mi libro también. Dale, pues, tienes que emprender ahí. Sí, yo tengo una abuela adoptada italiana, que esta frase que me dijo a mí nunca se me olvidó. Me decía, Vanessa, uno no se preocupa, uno se ocupa. Y si no te puedes ocupar, ¿para qué preocuparte? Y eso a mí, esa frase, eso fue hace más de 25 años y siempre se ha quedado conmigo. Porque es que preocupándonos nunca vamos a llegar a ningún lugar. Y si no te puedes ocupar porque no está en tus manos, no está en tu control, ¿para qué te metes eso dentro de ti? Exacto. Así que a lo que voy es que desde el día de hoy deja de preocuparte y comienza a ocuparte en tus sueños, porque tu sueño y tu meta no es responsabilidad de nadie más. Es tu responsabilidad, es tu legado. Todos vinimos a este mundo con un legado, con unos talentos que te vinieron innatos. Y cuando nosotros hacemos lo que nos viene natural, como es en el caso de Isamari, cuando tú haces lo que te viene natural, el éxito es inevitable.
porque Exactamente. en buen español es effortless, ¿verdad? Es algo que no hay esfuerzo, no hay trauma, pues que te nace natural. Así que este es el momento, yo creo que no hay casualidades en la vida, hay Es cierto. causalidades. Así que si tú estás viendo esta conversación y estás teniendo esta conversación con nosotras, tomándote el té, el cafecito este domingo, créeme De que agua. esto no es una casualidad. ¿Okay? Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que una de las cosas que yo hice bien al principio, ¿verdad? Y lo quiero compartir porque estoy seguro que va a ayudar a muchas personas. Enumeré uno a uno mis preocupaciones, mis miedos, y los escribía con nombre y apellido, ¿verdad? Como lo que fuera. Y de repente decía, ¿por qué le tengo miedo a esta situación, a que me pase esto? Y además me confrontaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Por ejemplo, usted quiere viajar y no lo ha hecho. Pues mira, le tengo miedo a viajar. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a los aviones, o porque no tengo dinero, o porque me pierdo, o por las razones que sean. ¿Qué puedo hacer? Enfrentarlo. ¿Cómo? Pues viendo videos de la seguridad en los aviones, aprendiendo el idioma que sea, si quiere ir a Francia, aprendiendo francés, o buscándome un traductor, o viendo videos del lugar. O sea, cosas que pueden parecer simples, pero usted tiene que profundizar en ellas. Y una vez las pone, entonces empieza a ver qué tengo que hacer para lograrlo, cómo lo voy a hacer. Y haga un plan. De aquí a 3 meses voy a tener tal cosa. De aquí a 6 meses, compre una maleta y póngasela al frente. Y ponga una Torre Eiffel si quiere ir a Francia. Y entonces empiezas a trabajar todo a raíz de tu deseo, ¿verdad? Inspirada en tu deseo. Y empieza a hablar cosas positivas, como yo digo en una de las historias, las palabras correctas, a decir lo que tú quieres hacer y no lo que no puedes hacer, porque al final lo vas a internalizar. Entonces, tienes que creer en ti, creer en tu diferenciación, eso es bien importante. Y Vanessa, algo que tú dijiste, el tema de hacia dónde vas. Yo tengo un sentido de dirección pésimo, o sea, yo me pierdo donde quiera, No, es que pero con el yo me pierdo hasta GPS, dentro de casa, yo digo. exacto, pues somos del mismo clan. Pero ¿saben qué? Usted el GPS lo programa a dónde va, no lo programa de dónde sale, primero a dónde va y después de dónde sale, y te dice la ruta. El GPS es tan generoso que no te dice te pasaste, no te dice rerouting, vamos a reprogramar esta ruta. Ah, te saliste, no te dice ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste de la ruta? ¿Qué hiciste? No, Siempre. te dice hay una próxima ruta, siempre te da opciones, siempre te da opciones. Y es una máquina, imagínese un ser humano. Así que hay que saber para dónde vamos y prepararnos para el camino, hay que saber cuánta gasolina, como tú dices, o qué voy a llevar en la maleta, cuál es el equipaje. Así que siempre sepa cuál es su meta, no importa que sea un sueño, no importa que sea algo que usted cree que nunca va a lograr. Mire, las personas que más éxito han tenido salen de circunstancias peores que las suyas y lo han logrado. Porque es Exactamente. Y tan cuando vemos una necesario. mujer que yo digo como una Oprah, o sea, una persona que Exacto, tenía todo para hacer una estadística más, tenía todo para ser una persona que no iba a ser exitosa en la vida. O sea, exacto. yo creo que hay que contar las bendiciones día a día y estoy muy de acuerdo contigo en el tema de las palabras, ¿verdad? Y llevo meses practicando algo que un consejo o una herramienta que leí en un libro que decía que al momento de dormir o al momento de despertar es ese momento perfecto para lo que son los mantras. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía está medio dormido y consume sin juzgar esas palabras que tú estás diciendo. No es lo mismo al 12 de mediodía tú decir soy exitoso que cuando ya estás medio dormido o cuando estás despertando, que el cerebro no lo va a juzgar, simplemente va a tomar como cierto eso que estás diciendo. Así que Claro, yo llevo claro. meses, tienes que escoger cuáles son esos mantras que tú necesitas, ¿verdad? En mi caso, uno de ellos es el éxito rotundo es siempre mi realidad. El éxito Qué rotundo bien. es siempre mi realidad. Y lo digo 3 veces al acostarme y 3 veces al despertar. Y eso juega las palabras. Tu vida es el resultado de tus pensamientos. Tu realidad es el resultado de tus pensamientos. Así de poderosas son las palabras. Así que, Exacto. Isamari, me ha encantado este masterclass Ay, a mí también. inspirador, Un domingo divino. inspirador. Así que si tú, mí, que me estás viendo en cualquier parte del mundo, este es el momento de no quedarte con este tesoro. Compártelo en tu página. Etiqueta a esa mujer de tu vida, a esa mamá, a esa vecina, a esa hermana, a esa sobrina que tú sabes que necesita retomar el poder, que tú sabes que es una persona que lo tiene todo para triunfar. Tengamos esta conversación con ella también, vamos a inspirarla. Yo creo que es importante pertenecer a una tribu,
¿verdad? También es importante de las personas de las que nos rodeamos. Si perteneces a una tribu, como es el caso de Mujer Emprende Latina, donde la conversación siempre es un sí, la conversación siempre es se puede, la conversación es vamos a buscar las herramientas, la educación para ti, créeme, que igual somos el resultado de las personas que nos rodean. Así que piensa quiénes son las personas que te están rodeando en este momento, si es el momento de hacer quizás algún cambio, ¿verdad? Porque lo más importante eres tú, la vida son 2 días, así que date la oportunidad de ser feliz, de ser plena, de vivir a plenitud y de lograr tus sueños. Así que muchas gracias, Isamari, fue un placer. Ay, gracias, Vanessa, de verdad me encanta lo inspirador que es y sobre todo que nuestras amigas y amigos recuerden, siempre hay esperanza, usted es una persona única, especial y maravillosa y cualquiera de esos sueños se puede hacer realidad. En mi caso, ¿verdad? Pienso que con mucha fe y sobre todo con voluntad de moverse hacia adelante. Así que les deseo el mejor éxito y eso es algo bien importante, agradecer y desearle el éxito a los demás y al final te llega a ti también. Pero ¿y cómo podemos comprar el libro? Espero tu libro, Vanessa, espero tu libro. Sí. No, ya tengo hasta el título. Cuéntame, ¿dónde podemos adquirir el libro, Isamari? El libro está en todas las librerías locales en Puerto Rico, está en internet a través de differentvisionpr.com y de la página isamaricastrodatpr.com. No, PR no, es Different Vision, pero isamaricastrodat.com. O si no, me pueden escribir a cualquiera de las redes, ¿verdad? Pero las librerías locales y está también en las tiendas, pues Walmart, Walgreens, Sam's Club, en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, en Librería Laberinto, en Pura Vida Books, en Manatí, en Different Vision, está en Ponce, en El Candil, así que en Puerto Rico está en todas partes, pero en Estados Unidos lo pueden adquirir a través de differentvisionpr.com o isamaricastrodat.com. Bueno, pues este es el regalo perfecto. Si estás pensando, bueno, es el cumpleaños, se acerca el cumpleaños de mamá, de mi mejor amiga, de mi hermana, qué mejor que regalar herramientas, que regalar inspiración, que regalar esperanza, sobre todo en estos momentos. Así que ya sabes, aquí tienes el regalo perfecto que estabas buscando, o quizás para ti. Un propósito. Para exacto. tu hija, ¿verdad? Así que bueno, ya nos tenemos que ir porque se nos acabó la hora, pero no me voy sin recordarte que mañana es lunes de emprender de Mujer Emprende Latina, como todos los lunes a las 6 de la tarde. Tienes una cita en vivo con una de nuestras mentoras, quien te estará hablando de herramientas en tu proceso de emprender. También los viernes a las 10 de la mañana tenemos otra cita en vivo con el programa Desde Mi Ventana, donde tocamos diferentes temas de actualidad desde mujeres poderosas con diferentes puntos de vista. Y los domingos pues estás conmigo, con Vanessa Marcet, en Mujeres que Emprenden En. Si tienes una historia de una mujer que emprende en un campo apasionante, diferente, no explorado por mujeres, escríbeme a la página de Mujer Emprende Latina porque ella podría ser la próxima entrevistada en este segmento. Fue un placer haber compartido esta mañana con todas ustedes, Miss. Hasta pronto, comenten aquí, vamos a estar compartiendo con ustedes mientras estamos aquí hablando. Así que recuerda que con Mujer Emprende Latina te educas, conectas y creces. Hasta pronto. Chao, Isamari. Gracias. Ya le di aquí